Recording in progress. Alfonso Pérez a la presentación del libro Balance Legislativo Congreso Nacional de Chile 2020-21, legislatura 368, que fue emitido en vivo el día de hoy a las 11 de la mañana a través del portal de la institución. Eso sería materia de cuenta. Y la tabla tenemos conocer las indicaciones presentadas al proyecto de ley que modifica la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente para someter a la evaluación de impacto ambiental todos los proyectos de desarrollo o explotación forestal. Boletín. A Sergio Mancilla, que el asesor es mi asesor legislativo, para que nos explique la reunión que han tenido con los demás asesores, para que vamos viendo este proyecto y lo conversemos. Pues yo sé que no hay una cantidad de hectáreas que se resolvió como asesores, pero también el señor Pizarro también tenía otra idea que me parece razonable, que es lo que nosotros también habíamos pensado. Carmen Flores está algo parecido también, pero me gustaría que Sergio nos explicara para poder después nosotros, los senadores, conversar y ver qué es lo que vamos a hacer. Técnica que fue encomendada por la comisión. Nos hemos conformado como mesa técnica de asesores de miembros de la comisión, sumado a la asesora del senador mocionante del proyecto de ley que estamos tratando, y hemos comenzado a trabajar desde el 14 de julio referente a ciertos puntos de acuerdo en cuanto a la mejora que debía realizarse el proyecto. Como bien saben sus señorías, este proyecto fue remitido por parte de la sala luego de haber salido de la Comisión de Medio Ambiente a efecto de que fuera revisado en los puntos pertinentes por esta comisión. Fue de conversación permanente y discusión el hecho de que el proyecto se encontraba demasiado abierto y por ende requería cierta modificación y limitación en algunos sentidos. Sobre todo teniendo en consideración ya a la vista las exposiciones que se tuvieron en la Comisión de Medio Ambiente en su informe, y también las exposiciones escuchadas por diversos profesores en la Comisión de Agricultura. Ello, además de requerir cierta información y detalles de algunas dudas que nos surgieron en el camino, tuvimos el acuerdo de invitar a ciertos profesores a nuestra mesa técnica para que nos aclararan ciertas dudas y pudiésemos tener más antecedentes respecto a la tala rasa, el aspecto relativo a la cantidad de hectáreas que se realiza esta metodología de cosecha de bosque, el tratamiento del proceso de evaluación de impacto ambiental, sus costos, entre otras materias. Y con ello llegamos a cierto acuerdo de que lo que primeramente había que restringir era saber desde cuándo, cuál iba a ser el piso desde las hectáreas, teniendo en consideración que el reglamento de la ley 19.300 actualmente fija un límite de 500 hectáreas y que los procesos de cosecha por el mecanismo de tala rasa no son superiores a las 150 o 200 hectáreas. Hay un margen que se ha visto y que tuvimos presente también con ciertos datos técnicos de Infor del año 2020. Con ello hemos llegado a cierta discusión en cuanto a indicaciones que tratamos de llegar en un consenso de los 6 asesores miembros de la comisión. A la última reunión convocada la semana pasada también fue invitado el Ejecutivo, el cual participaron aquí Andrés Meneses del Ministerio de Agricultura, junto con otros integrantes de CONAF. Y por ello también fueron escuchados respecto a sus aprehensiones a la actual, a lo decidido por la Comisión Forestal, en donde nos decían que el límite propuesto había sido 250 hectáreas. Entonces, si bien es cierto, hemos llegado a un consenso y a una propuesta que fue presentada a la Secretaría de esta comisión, también hay que hacer presente que el senador Pizarro finalmente, a través de su asesora, parte de esta comisión, de esta mesa técnica, decidió hacer una presentación de indicación propia, manteniendo las 200 hectáreas como piso para la tala rasa. Quiero señalar a los senadores de la comisión que en lo demás, en lo referente a
los proyectos de celulosa, de plantas de papel, etcétera, que se señalan al final de la letra M del artículo 10, modificado por este proyecto de ley, se mantiene idéntico a lo señalado en el decreto 40. Y en ese sentido, lo único que esta mesa técnica propuso en consenso fue la modificación y limitación respecto del proceso de tala rasa, por lo cual lo único que queda en discusión hasta el momento, atendido a que no hay solo una indicación presentada, sino que ya ahora sobre la mesa tenemos dos, una de 150 y otra de 200 hectáreas, es determinar y escuchar al Ministerio de Agricultura respecto de cuáles son las aprehensiones que se tienen respecto al número, que en ese sentido, al no llegar con una propuesta única, creo que sería atingente que esta comisión tratara. Tal como lo hemos conversado con los asesores de los demás senadores, esta comisión del día de hoy, la idea sería, y proponemos a la mesa, poder conversar respecto de estos puntos con todos ustedes, y además de lo anterior, de discutir, de escuchar al Ejecutivo, seguir participando esta semana y la que sigue, semana regional, con el Ministerio de Agricultura y el Ejecutivo, a efectos de poder seguir mejorando algunos otros aspectos, sin perjuicio de que la indicación presentada sea discutida en cuanto al guarismo que vayamos a determinar para efecto de que el proyecto y el informe que salga de esta comisión sea lo mejor posible para la sala. Es cuanto puedo informar a sus señorías. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Yo le ofrecería la palabra al senador Pizarro para que nos explique él también la razón de las 200 hectáreas. Después le damos la palabra al Ejecutivo. La idea que conversemos cuál es la mejor llamemos, cantidad de hectáreas que debemos resolver como tal la raza. Tiene la palabra el senador Pizarro. ¿No se escucha? El micrófono, senador Pizarro. Perdón, presidente, algo me iba a decir. Sí, para que usted nos explique, usted colocó una indicación de 200 hectáreas como tal la raza, para que nos explique la razón. El grupo de asesores había hablado de 150, y la indicación va por 150, la de los asesores. Usted dijo 200 y nos gustaría escuchar su Es muy sencillo, razón. presidente. Las 200 es el límite que establece cuando es una faena pequeña. Es el límite que se tiene ahora, actualmente son 200. Ah, ya. Señor presidente, disculpe. Carmen Luego le Gloria. pido la palabra. Presidente, Carmen yo Gloria. quisiera dar un contexto un poco, presidente. Primero, no estamos citados hoy día para votar, lo que es muy bueno, porque creo que tenemos que discutir un tema que no es menor, y es que cuando no se tuvo a la vista la decisión que tomó el Consejo Forestal respecto a las 250 hectáreas como máximo, y que evidentemente deben tener un argumento técnico que me gustaría escuchar dado que están presentes. Porque yo efectivamente cuando fui, la persona que fue mandatada por mí, que es mi asesor, iba con un margen de 200. Para llegar a un consenso se aceptó 150, pero sin tener en consideración un argumento como el que hoy día este Consejo, ¿cierto?, disminuye a 250, lo que no tuvimos nunca en vista cuando se expusieron los distintos argumentos. A mí me gustaría escucharlos porque eso permite también tener, digamos, mayor claridad respecto a este tema, independiente de que los asesores presentes que estuvieron cuando de este 200, que era mi propuesta inicial, se baja a 150 y la cogemos, también escuchar cuáles son los argumentos técnicos del guarismo 150. Primero, no vamos a votar hoy día, tenemos plazo hasta el 31 de agosto, y ahí quisiera mencionar
presidente, que es emocionante. El señor Durresti hace mención en la semana anterior en la sala que nosotros estamos atrasados con el plazo para entregar el informe de este proyecto, y la verdad es que yo creo que hay un error, obviamente involuntario, pero es bueno aclararlo porque nosotros, según lo que yo recuerdo, pedimos un aumento de plazo y ese quedó oficialmente para el 31 de agosto, y yo soy una persona muy rigurosa cuando me dicen que no cumplo, y por lo tanto me gustaría que eso se aclare para que él también tenga tranquilidad de que estamos trabajando y que estamos buscando un punto de equilibrio en un proyecto que es tremendamente complejo a la hora de aplicarlo como está, y que yo creo que no me cabe ni una duda, vamos a llegar a un muy buen acuerdo de aquí al 31 de agosto y le vamos a entregar un proyecto que está bastante más focalizado en una de las, yo diría, acciones digamos, de la actividad forestal más compleja, que es justamente la tala rasa, y agradecer, ¿cierto? Porque yo personalmente estaba muy preocupada de que no tomáramos en consideración o dejáramos libre con la definición inicial, que es el tema de la actividad de procesamiento. Estamos hablando no solo de celulosa, sino que de aserraderos, barracas y otras, porque la verdad las cosas que ¿cómo se cuantifica eso? Es tremendamente complejo. El Ministerio de Economía tiene sus propias medidas, ¿cierto?, que tienen que ver con ventas o con número de trabajadores, pero da la impresión que no nos involucraríamos en ese punto, sino que solo está la raza. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, Señor senadora. presidente. Efectivamente, Senador. efectivamente el senador Durresti nos dijo que estábamos atrasados, pero no es así. Quedó aclarado en la sala ese día. El secretario le aclaró que estábamos en tiempo, tenemos plazo hasta el 31 de agosto, por lo tanto estábamos dentro del plazo. Presidente, Sí, solo precisar de que el plazo es hasta el 30. hasta el 30. Sí, correcto. hasta el Lunes 30 de agosto. Correcto, Jimena. Sergio. Señor presidente. Sí, finalmente se me había escapado contextualizar a los señores senadores, miembros de esta comisión, de que dentro de la última negociación respecto hay dos puntos importantes a tener en consideración por ustedes, que en primer término la propuesta de los asesores, por una parte el asesor del senador Elizalde junto a la asesora del senador Durresti, fueron los que propusieron inicialmente 100 hectáreas, y el asesor de la senadora Aravena, junto con nosotros, los asesores de usted, señor presidente, habíamos propuesto 200. Entre esas, los asesores tanto del senador Pizarro como de la senadora Carvajal estaban a disposición de ver cuáles eran las propuestas que se iban a realizar por parte de los asesores en esta mesa técnica. Y frente a esas dos propuestas se llegó a este punto medio a modo de negociación. Y como bien lo señalaba la senadora Carmen Gloria Aravena, no se tenía a la vista todavía la materia que señaló el senador Pizarro respecto a los que se consideran pequeños empresarios forestales, como tampoco lo último que se había señalado por parte de la Mesa de Política Forestal. Eso para que se tenga en consideración. Y en segundo lugar, tener presente de que las dos indicaciones presentadas, las suscritas por los 5 asesores, la propuesta de la mesa, por decirlo de una manera, y la segunda, la indicación del senador Pizarro, son idénticas, y lo único que se modifican es que una dice 150 hectáreas y la otra 200 hectáreas. Eso es cuanto puedo informar, señor presidente. Gracias, Sergio. Saludamos también al senador Durresti, que nos acompaña en esta comisión. Le ofrecimos la palabra al señor Bonita, que estaría él, me imagino, con la información del Consejo Forestal. Presidente, Andrés. Andrés. Gracias, presidente. Primero que todo, quisiera agradecer y concordar con la propuesta hecha por don Sergio Mancilla por su intermedio en cuanto a que efectivamente debiéramos replicar en este proyecto aquel esquema de trabajo que tan exitoso ha resultado ser en otros proyectos tramitados por esta misma comisión, como por ejemplo el proyecto de etiquetado de leche y el proyecto de ley apícola, cual es que se pueda confirmar
esta comisión o este grupo de trabajo técnico entre los asesores de sus señorías, por una parte, los asesores del Ejecutivo, para tratar de arribar a una solución que sea lo más consensuada y lo mejor trabajada posible desde el punto de vista técnico y también legal. Ahora, nosotros se nos ha informado durante la mañana de hoy cuál es el contenido de las indicaciones a las que se refería don Sergio Mancilla por su intermedio, y efectivamente ahí hay un objeto de estudio bastante intenso por parte de la CONAF y el Ministerio de Agricultura para tratar de ir despejando algunos temas, como por ejemplo cuál es la legislación en la cual deberá estar radicada la solución al problema que pretende atacar la moción, y por otro lado, cuál es la superficie más adecuada en términos de impacto ambiental para efectos de ser eventualmente ingresada al servicio de evaluación ambiental, o bien tratar de aportar algunas soluciones o alternativas de solución desde el punto de vista de la legislación ambiental. Y en tal sentido, efectivamente tendemos a concordar con don Jorge Pizarro, por su intermedio, presidente, cuando señala o justifica su indicación, señalando que esa es justamente la superficie que define al pequeño propietario forestal, 200 hectáreas. Para quienes no forman parte de esta reunión y para quizá quienes nos están escuchando a través de la televisión del Senado, 200 hectáreas puede resultar aparentemente una superficie bastante grande. Pero la verdad es que en términos forestales es una superficie sumamente reducida, dadas las características de los suelos de altitud preferentemente forestal, dada su topografía, dada su disponibilidad hídrica, dada la situación geográfica en la que se pueden encontrar y, por cierto, también dada la calidad o la condición del suelo en el cual estemos trabajando o desarrollando algún proyecto forestal. También efectivamente es cierto, y de eso expondrá don Eduardo Morales a continuación, presidente, cuáles han sido en líneas generales las ideas o los razonamientos que han derivado en una propuesta como la que la mayoría del Consejo de Política Forestal acordó en torno a las 250 hectáreas. Pero en todo caso también es conveniente tener presente, presidente, que cualquiera sea el número que en definitiva se fije, es importante tener en cuenta que es un guarismo o es una variable con la cual se debe ser extremadamente cuidadosos. ¿Y por qué? Porque la superficie de cosecha determina la cantidad de madera disponible en el mercado. Y al haber menos madera disponible en el mercado, evidentemente el precio de esa madera va a tender o va a presionar al alza, y esa presión al alza puede acarrear quiebras de numerosos pequeños aserraderos que hoy día están operando especialmente en las 3 o 4 regiones más significativas desde el punto de vista forestal. En consecuencia, presidente, le agradezco por su intermedio al grupo de trabajo esta invitación a participar como comisión técnica. Nosotros efectivamente, como decía don Sergio, ya partimos reuniéndonos el jueves pasado, hablando acerca de las líneas generales de lo que tenemos entre manos, y esperamos que durante las próximas 2 semanas, la presente y la que viene, podamos también ir nutriendo a los asesores de vuestra señoría acerca de los distintos aspectos técnicos y legales que fueron tenidos en consideración por el Consejo de Política Forestal al momento de proponer la superficie que se planteó. Si usted lo permite, presidente, quizá podríamos ahora darle la palabra al señor director de la CONAF que nos acompaña acá, don Rodrigo Munita. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Le damos la palabra entonces al director, señor Munita. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Y por su intermedio también a las señoras senadoras y a los señores senadores y al equipo técnico que nos está escuchando. Lo primero, presidente, vamos a hacer una presentación del trabajo realizado en términos de sesiones para compartir con usted lo que hizo el Consejo de Política Forestal. Posteriormente va a participar y exponer Eduardo Morales, que es el secretario técnico del Consejo de Política, quien por lo demás lideró y llevó a cabo todo este trabajo de varios meses. Y también al final contamos con Eduardo Vial, que se desempeña como asesor también técnico de la dirección ejecutiva. Al respecto, presidente, y para todos los miembros de la comisión del Senado, nos parece súper importante relevar lo que fue este trabajo, porque la verdad es que da cuenta de un trabajo corporativo de muchas personas
que se inicia el 12 de diciembre del año pasado y finaliza el 5 de agosto del presente. La verdad es que mucho tiempo ocupado y muchas personas participando. En este tiempo se desarrollan seis sesiones plenarias del Consejo Política Forestal, desde la primera en la cual damos a conocer el trabajo por realizar, se confecciona una carta GAN, en fin, se dan las directrices generales hasta la última sesión donde proponemos el acuerdo. Posteriormente, o durante el desarrollo de este trabajo, se desarrollan 17 sesiones de la comisión técnica, 17 sesiones, que se dividen en fase, pero para efectos prácticos son 17 sesiones de trabajo de este equipo y de las personas invitadas a compartir, a opinar su experiencia y su conocimiento. Posteriormente, también se desarrollan 12 sesiones del grupo redactor, es decir, también hay todo un esfuerzo por redactar y convenir lo que se va a presentar en esas 12 sesiones, y finalmente damos cuenta a lo que se ha aludido recientemente, que es la sesión que tuvimos la semana pasada con los grupos, con el equipo de asesores de los senadores. Solamente destacar, y queremos revelar esto, las sesiones se inician el 10 de diciembre, ahí están consignados la cantidad de consejeros que participan. La materia en la primera se designa al grupo para trabajar en la propuesta. En la siguiente estamos trabajando una propuesta técnica sobre, y desde luego, la inconveniencia sobre someter los proyectos forestales al CEA. En la sesión tercera, el grupo presenta avances y se va informando, por supuesto, al Consejo de Política conforme a lo que se había acordado, y eso se genera en discusión, se reciben opiniones de modo de nutrir el trabajo siguiente. En la sesión 30 se había presentado un documento y nuevamente una propuesta de marco regulatorio para mitigar los impactos ambientales, la operación de cosecha forestal mediante tala rasa. La penúltima reunión, el 27 de julio, revisión del documento final, donde ahí queda así establecido la propuesta inicial, que es una decisión de las 300 hectáreas límite inferior a las 500 que hoy día existen, y finalmente el 29 de julio se presenta el documento, se discute y se lleva, ¿cierto?, a convenir este acuerdo por parte de los consejeros del Consejo Política. También compartir con ustedes lo que hemos dicho y el atributo o la característica principal que tiene este Consejo de Política Forestal, que está integrado por todos, tantos técnicos, universitarios, ONG. Y en términos de los consejeros que participaron en distintas sesiones, encontramos a todo lo que es PYMEMAT, los pequeños, la Sociedad Nacional Forestal, que también agrupa a pequeños forestales, la Asociación de Ingenieros Forestales del Bosque Nativo, PYMEFOR, que también representa a un grupo de pequeños propietarios forestales, la Universidad Austral de Chile, ACOFORAG, que son los contratistas forestales, UTAL, la Universidad de Talca, la Universidad de Chile, CORMA, INFOR, el Colegio de Ingenieros Forestales, MUSECH, que es Movimiento Unitario de Campesinos y Etnias de Chile, ONG WWF, la ONG Terram, y también CONAF, tanto con profesionales como profesionales ingenieros forestales y también profesionales abogados. Y en las comisiones fueron invitados científicos, académicos, en fin, empresarios pequeños, y provienen de la Universidad de Chile, de la certificadora, CERFOR y FSC, representantes de Arauco, CNPC, una forestal Niblinco, abogados de la CONAF que aportan respecto a cómo avanzar, Universidad de Talca, ODEPA y Forestal MBM. El grupo redactor también, importante, sesionó en 12 oportunidades
entre el 20 de mayo y el 19 de julio, y solamente para dar la representatividad estuvo Mario Mosilla, de los pequeños y medianos, Corma, Álvaro, representante de la institución de investigación de Estado, Julio Torres, Colegio de Ingenieros Forestales, Carlos Vergara, representación de las ONG ambientales, y por supuesto quien desempeñó y tuvo un rol preponderante en todo este trabajo de semana, Eduardo Morales, que nos acompaña hoy día. En la última sesión, plenaria del Consejo de Política Forestal, se compartió el documento final, que constó de una introducción, todos los antecedentes tenidos en cuenta. En el capítulo 3, la regulación máxima, determinación de tamaño, restricciones complementarias. Capítulo 4, restricciones de adyacencia. 5, restricciones para reducir el impacto visual a la cosecha. 6, criterios de gradabilidad para la aplicación de las regulaciones en el segmento pequeño y mediano. Capítulo 7, reducción de los impactos sobre el suelo, agua y biodiversidad, y algunas situaciones especiales que se comentaron. Y yo diría, y finalmente en el capítulo 9, la consideración final, la más importante, la necesidad de hacer vinculante esta propuesta a los protocolos y a través, ¿cierto?, del decreto 71. Lo que hemos querido hacer con esta presentación, señor presidente y señoras senadores y senadores, es dar cuenta de que efectivamente el Consejo de Política Forestal acometió con mucha seriedad, diría yo, con mucho profesionalismo, con mucha metodología, para hacernos cargo de el trabajo que como Consejo nosotros asumimos delante de la Comisión de Medio Ambiente, presidida en ese momento por el senador Durresti. Por lo tanto, en el fondo hemos querido dar cuenta del trabajo cabal que asumimos en su momento y que terminamos en la fecha que hemos señalado. El trabajo de la comisión estuvo liderado por Eduardo Morales, secretario técnico del Consejo, quien se referirá también al contenido de lo mismo y también a lo que nos convoca a la reunión de hoy día. Eduardo. Muchas gracias, director. Buenos días, señora senadora, señores senadores, colegas del asesores, con quien tuve el gusto de compartir la semana pasada. Voy a tratar de ser lo más breve posible en mérito y aras de que podamos redondear algunos acuerdos al final de esta sesión. Y tal como lo sugirió la senadora Aravena, yo quisiera también contextualizar un poco qué significa esto de la tala rasa y las implicancias que tiene. Y posiblemente agregar algún par de anécdotas a la discusión que tuvimos en la intimidad de las distintas comisiones en que tuve la oportunidad de participar. Después de la última sesión del Consejo de Política último, se me pidió hacer una especie de arqueo respecto de cuál es la situación de la tala rasa en el mundo. Y no se trata de comparar, bueno, la tala rasa tal como ya lo hemos definido y creo que quedó claro y debe estar muy claro para el grupo de asesores de los señores senadores y senadoras, es un procedimiento de cosecha, pero también es un procedimiento de regeneración del bosque. De hecho, en los textos de silvicultura, y este sistema de regeneración del bosque trae como consecuencia el surgimiento de rodales coetáneos, es decir, en el confín donde se hace la cosecha y se produce la regeneración, se producen árboles de una misma edad, y eso se llaman rodales coetáneos, que es la unidad básica de la operación de un bosque para producción continua. Por lo tanto, tenemos que compararnos con especies y con países que tienen los modos de producción parecidos a los nuestros. Y en ese sentido, analicé el caso de Sudáfrica, que no establece restricciones específicas a los tamaños de cosecha. En Sudáfrica, igual que aquí en Chile, se cultiva pino radiata y otros pinos,
Nueva Zelanda, que cultiva pino radiata igual que nosotros, tampoco establecen restricciones específicas a la superficie de cosecha. El caso de Australia, donde hay pino radiata, especialmente en Tasmania, que es la isla del sur, tampoco tienen restricciones específicas a los tamaños de cosecha. Y finalmente Brasil, donde se produce pino amarillo, yellow southern pine, y tampoco tienen restricciones de cosecha. De modo tal que el panorama de nuestros competidores en los mercados mundiales es que efectivamente no hay restricciones a la cosecha. Y aquí permíteme introducir una pequeña anécdota. Quizás de todos los temas que discutimos en la comisión técnica y en el grupo redactor, el tema que más discusiones y al cual más tiempo se le dedicó fue el tema de la tala rasa. Creo que lo mencioné en las reuniones pasadas. El tema de la tala rasa no fue explícitamente considerado cuando se produjo el protocolo de plantaciones 1.0. El protocolo de plantaciones que se hizo el año 2017. Yo casi me atrevería a decir que este tema de la tala rasa se ha venido eludiendo por mucho tiempo en Chile. Yo me atreví en días pasados a señalar que posiblemente hace ya por lo menos unos 60 años, pensando en que los primeros bosques de pino radiata que se plantaron en la zona de Lota y en Concepción se explotaron, que fue alrededor del año 1900, se cosecharon 30 años después, porque ese era el ciclo que tenía el pino radiata hace 60 años atrás. De modo tal que venimos cosechando con tala rasa desde hace 60 años y nunca se le puso este collar a esta decisión. Y nosotros creo que tuvimos digamos, la osadía o impulsado quizás por las circunstancias a meternos y vernos obligados a considerar el tema de la raza desde todos sus ángulos. Andrés Irumé, ingeniero civil y hidráulico, profesor y ex decano de la Facultad de Ciencias Forestales, cuando estábamos discutiendo, dijo esto: parece que irremediablemente vamos a tener que poner el número a la raza. Y yo les quiero advertir, decía Andrés, que hay que hacerlo con mucho cuidado, de modo tal que todos convinimos en que, no obstante, todos los textos y la experiencia de los otros países señalan que la tala rasa no es el número de la superficie de tala rasa no es definitivamente la que va a significar mitigar los impactos ambientales. Había que poner un número porque la sociedad lo estaba pidiendo y posiblemente la sociedad lo estaba pidiendo no tanto por consideraciones propiamente ambientales, sino quizás por los impactos visuales que esto tiene. Me quiero referir también a cómo Nueva Zelanda ha resuelto esto, y ya que Andrés Meneses en su introducción lo mencionó, quiero retomarlo. En Nueva Zelanda, el 6 de diciembre del año 1995, se firmó lo que se llamó el Forestry Accord, el acuerdo forestal, que está suscrito por la Asociación de Propietarios Forestales de Nueva Zelanda, por la Asociación de Silvicultores de Plantaciones en Nueva Zelanda, por la Sociedad Real de Protectora de Bosques y Aves en Nueva Zelanda, por el WWF de Nueva Zelanda, por la Federación de Clubes de Montaña y por la Sociedad Maruya, que es una sociedad étnica. En el punto 3 de este Forestry Accord, del Acuerdo Forestal, se señala, y permítame leerlo, lo siguiente: el manejo de los bosques plantados o plantaciones tiene como objetivo fundamental el establecimiento y la cosecha de árboles cultivados con fines comerciales. La industria opera en un entorno de mercado y los administradores necesitan la libertad de cambiar las prácticas de manejo para satisfacer las preferencias cambiantes de los consumidores en la búsqueda de maximizar los retornos del bosque. En definitiva, aquí hay una voz de alerta respecto de que cómo podemos limitar o cómo podemos manipular, cómo podemos endilgar del tipo de prácticas forestales para minimizar los impactos ambientales. Ustedes tienen ahí en pantalla, y a mí me ha llamado mucho la atención el que no haya sido mencionado antes, pero este documento que fue producido en el 2012, que se llama
WWF Living Forest Report, el reporte o el informe sobre bosques vivientes de la WWF, y quería referirme concretamente al capítulo 4, los bosques y los productos forestales. El mundo, la población del mundo está creciendo a una tasa excepcional. Y aquí ustedes tienen, fíjense en la última línea, el suministro total de madera en la columna verde oscura, señala que son 3.400 millones de metros cúbicos los que se procesaron en el año 2010. En una política de no intervenir el sector, en el año 2030, esa cifra de demanda y oferta de madera equilibrada va a ser 7.200 millones. Es decir, prácticamente se duplica en 9 años más. Estamos a 9 años de duplicar la demanda de madera. Y para el año 2050 va a ser 11.300 o 11.400 millones de metros cúbicos. Es decir, el mundo se enfrenta, y el sector forestal chileno, como otros sectores de producción de maderas industriales, se enfrenta a una aguda demanda creciente en el mercado. ¿Qué significan estos números? Que las plantaciones juegan un rol muy importante. Y este mismo informe le otorga a las plantaciones cinco condiciones muy señaladas. La primera es que los bosques plantados sirven para frenar, limitar la deforestación y la degradación de los suelos. Eso es un primer, y el Banco Mundial y las Naciones Unidas, a través de sus programas de red, están haciendo esto con bosques plantados. Lo segundo es que las plantaciones tienen que ubicarse en los lugares adecuados. Y este mismo informe, tratando de identificar áreas potenciales donde pudiera, y hay un mapa ahí, señala que el centro-sur de Chile es uno de los lugares en el mundo donde se debiera impulsar la plantación. Lo tercero es que todo el movimiento productor de madera, tanto en el bosque como en la industria, debiera tratar de mejorar las prácticas para que los rendimientos en madera a partir de la materia prima sea más eficiente. Y en ese sentido, Chile, y particularmente para el caso de pino radiata y eucalipto, la implantación de mejoras genéticas ha significado mejorar significativamente el rendimiento de madera en producto. Y finalmente, el rol de la certificación. La certificación ha sido el instrumento que en Chile se ha utilizado precisamente para limitar y para introducir prácticas de manejo forestal sustentable y amistoso con el medio ambiente. Eso ha sido lo que nos informó previo al evento de que efectivamente teníamos que poner un número a la tala rasa. El grupo de asesores de los señores senadores, como nosotros y otros estudiosos, han tenido a la vista estadísticas que los asesores indicaron que eran de Infor, pero en realidad las estadísticas no son de Infor. Las estadísticas, el origen de esas estadísticas es CONAF. Y las estadísticas de CONAF fueron consultadas por nosotros. O sea, nosotros trajimos a la mesa de discusión a don Javier Ramírez para que nos explicara cómo es que se generan esas cifras de cosecha. Y la verdad es que esas cifras sirven otro propósito, no el propósito de determinar cuál podría eventualmente ser el tamaño de la cosecha forestal. Eso porque lo que ocurre con las estadísticas que genera CONAF, que no son malas estadísticas, que son estadísticas insuficientes, y nuestra propuesta ha llamado precisamente a la CONAF a que mejore su capacidad de hacer sintonía fina con estos números. Lo que ocurre es que esas estadísticas se refieren a los planes de manejo, y los planes de manejo a veces se presentan para 3, 4 años y no dicen relación con lo que es específicamente los planes de cosecha, de modo tal que ahí hay un descalce, y las cifras que se han entregado son cifras promedio, y lo que nosotros necesitamos son cifras top, que estén por arriba y que estén por abajo, a ver, para saber cuál es su dispersión.
como estuvimos analizando esa ficha y vimos cuál era la dispersión, llegamos a la conclusión, a través de las entrevistas que tuvimos con propietarios medianos, ni siquiera voy a mencionar a los grandes, porque ya Arauco, y ustedes lo saben muy bien, hizo una declaración pública que ellos iban a hacer una limitación de su cosecha a 200 hectáreas. Ahora, Arauco lo puede hacer porque tiene infinidad de predios y tiene infinidad de distintas situaciones, tal que tiene flexibilidad para moverse de un lugar a otro y poder sacar y extraer desde 200 hectáreas. Pero un único propietario, Juan Pérez, que tiene las 200 hectáreas que se eludió antes al inicio de esta sesión, cuando tiene esas 200 hectáreas y lo obligan a cortar, por ejemplo, 150 hectáreas, ¿qué hace con las otras 50 hectáreas que le quedan ahí? Si nadie va a ir a cortarle 50 hectáreas, porque mover equipo para cosechar 50 hectáreas, torre de madera, lo hace prácticamente imposible. De todo modo que esa madera va a quedar rezagada. O si se va a extraer a unos costos excepcionales. Dicho eso, nosotros, como digo, estuvimos analizando con los medianos y pequeños propietarios cuál sería el alcance, y fue así que llegamos no a una apuesta. Por favor, créanme, puesto que no teníamos el monitoreo de cifras duras, tuvimos que comprar las cifras duras con las experiencias a las cuales tuvimos acceso y además con los testimonios de gente que está haciendo cortas, especialmente en el segmento de pequeños y medianos propietarios. Y llegamos al convencimiento de que 300 hectáreas, o sea, la reducción de un 40%, y ustedes como legisladores lo saben muy bien, o sea, reducir de golpe un 40% en cualquier ámbito del quehacer económico, social, como fuese, es una reducción brutal. O sea, reducir 40% es un golpe fuerte, cuando la práctica ha venido siendo la de las 500 hectáreas. O sea, reducir de 500 a 300 hectáreas ya era muy significativo. Esto no le pareció, recibimos críticas del grupo de ONG ambientales que abogaban por la famosa cifra de los 150 sin dar ni una explicación clara de dónde salían esas 150 hectáreas, salvo quizá una especie de apuesta. Nosotros no estábamos por la apuesta. Esto no se puede negociar, o sea, realmente percibimos en un instante que las 300 hectáreas no eran negociables, porque negociar significa, bueno, ya usted da, yo le quito, vamos adivinando, a ver, nos aproximamos. Esto no puede ser por aproximaciones sucesivas, esto tiene que ser por un escrutinio a la luz de la tecnología, de la ciencia económica, de los números duros, a ver dónde podemos llegar con la reducción. Eso lo hicimos. Tuvimos un análisis que fue un análisis acelerado de 4 días, en que llegamos a números y llegamos a que era posible hacer una transacción y llegar a la reducción de 250 hectáreas como el máximo de cosecha a tal raza en un paño continuo. Simplemente les voy a mostrar aquí unos números. Este cuadro es un cuadro simplemente de información base, como ustedes ven al final. Estamos considerando una tasa anual del 3%. En el negocio forestal, la tasa de interés juega un rol preponderante. La mayor parte del costo es que uno inmoviliza tierra, inmoviliza recursos durante un periodo, como está señalado aquí, de 24 años, que es el caso del pino radiata. Dados los precios de mercado que hoy día están, que están ahí señalados en la columna, tercera columna, en el caso base, realmente si uno, y aquí no están considerados los costos de seguro, por ejemplo, pero están considerados los costos de manejo cervícola a partir del año 10. Y créanme, esto está hecho cuidadosamente, y ahí por eso puse los factores de capitalización para que no hubiera ninguna duda de que efectivamente estamos considerando explícitamente valores concretos. En el caso base, efectivamente se pierden 720 mil pesos al cosechar al año 24. Ahora, ¿qué significa eso? Que si la superficie cosechar fueran las alternativas que se manifiestan ahí en la columna primera, entre 50 y 350 hectáreas, ustedes ven el ingreso neto, pérdida o ganancia de la operación, arroja que en 50 hectáreas, con los costos que ya les mencioné, se pierden 35 millones de pesos. Se empieza a ganar dinero a partir de cosechas de 150 hectáreas. 12 millones de pesos,
250 hectáreas, 225 millones de pesos, y con 350 hectáreas, 490 millones de pesos. Se tiene en consideración, porque se mencionaron cifras entre 100 millones de pesos y 500 millones de pesos el hacer un estudio de impacto ambiental, yo los reduje. Los reduje porque para un chico, en vez de 100 millones, 80 millones, y para una empresa grande, en vez de 500, 450 millones. Y ustedes ven, con los números que ahí están señalados, en el caso del mediano grande, 97% de la utilidad estaría destinado a pagar el estudio de impacto ambiental, y en el caso de las más grandes, un 92%. Es decir, los números no dan, realmente no dan. Pero dado que efectivamente ya hay que poner un número, nosotros llegamos al convencimiento que las 250 hectáreas son un número que puede satisfacer y puede dejar tranquilo a todo el espectro de productores y asegura un flujo de madera permanente en el mercado. Eso es básicamente lo que quería decir. Perdón, la última parte no la escuché, presidente, algo tuve de conexión. La última parte cuando se refirió al número de explotación de hectáreas. Si me la puede repetir, te lo agradecería mucho. Son los cuadros de cálculo. En la piedra. Encantado, senador. Ahí le repito lo. Al último. Sí, el último cuadro. En este cuadro, senador, me imagino que que le interesa a usted. Lo que hice aquí es que ese ingreso neto que está en el cuadro superior indica qué utilidad puede obtener un propietario forestal aplicando los costos que mencioné en el cuadro anterior. En el cuadro de más abajo está el porcentaje del ingreso absorbido por la evaluación de impacto ambiental. O sea, primero dije, ya, el costo de hacer un estudio de impacto ambiental va a fluctuar entre 80 millones y 450 millones, para uno chico o para uno grande, que comparado con los ingresos netos que están calculados en la tabla de más arriba, indefectiblemente, en los dos primeros segmentos es imposible que esos propietarios puedan pagar un estudio de impacto ambiental. El mediano grande y el grande sí lo podrían pagar, pero absorbería el 97% y el 92% de la utilidad del impacto ambiental. Eso es el cuadro, senador. Ok, le agradezco, perdón. Gracias, senador. Presidente. Le presento la palabra al senador Dorresti. Sí, gracias, presidente. La verdad es que uno queda no sorprendido, quedo desilusionado e impresionado de la forma como el señor Morales hace una presentación y ve esto simplemente como un negocio. Yo quiero recordar a la comisión que este es un proyecto que ingresó precisamente a la Comisión de Medio Ambiente. Aquí nosotros no estamos hablando de un negocio, nosotros estamos hablando de cómo el Estado de Chile, cómo los legisladores entendemos que la actividad forestal genera una carga ambiental, genera costos. Y aquí el señor Morales simplemente hace una estratificación de costos y dice, con esta cantidad de hectáreas no da y perdemos plata. Y no veo en ningún momento en que él distribuya quién asume el costo ambiental. Claro, el costo de la venta de la madera, la venta del vuelo de forestal, claro, lo asume, lo internaliza el propietario. Pero yo pregunto, ¿y quién internaliza el costo del embancamiento de los ríos, la pérdida de suelo, la erosión, la sequía, que claramente tiene un impacto con esta actividad? Y por eso esta es una modificación a la 19.300. En definitiva, ¿cómo nosotros evaluamos un sistema que ya existe desde hace cuánto? 20 años, en que estudiamos, y es algo civilizatorio, de entender que actividades que generan un impacto ambiental tienen que ser sometidos precisamente para evaluar eso. Aquí el señor Morales dice que la certificación ambiental ha sido muy buena, pero si la certificación ambiental no ha sido suficiente, si por eso estamos legislando, que el negocio forestal no da, los números no dan, dice. Don Andrés Meneses decía que no va a haber disponibilidad de madera para el mercado, pero por favor, si nosotros aquí lo que queremos es ver de qué manera
Nosotros medimos y evaluamos el impacto ambiental. Creo que a esta altura del siglo, a esta altura del mes de agosto del año 2021, entenderemos que el impacto ambiental que genera una actividad tan extensa, tan intensiva en recursos naturales, en disponibilidad de agua, en disponibilidad de saturación de camino, impacto con las comunidades de pueblos originarios, para evaluar esto. Nadie está prohibiendo la actividad, pero por favor, ¿en qué mundo estamos hablando? Cuando la CONAF, cuando la Secretaría Técnica de la Política Forestal debieran mirar esto, simplemente hacemos un estudio de costos en que no se ve la dimensión medioambiental. Yo realmente lo encuentro increíble, increíble. La cerrazón para entender que no se está considerando, evaluando los impactos ambientales, y simplemente se hace un estudio de costo, con esto da, con esto no da. Eso no puede ser. El Estado de Chile, las municipalidades, los gobiernos regionales se van a tener que hacer cargo de zonas devastadas por la pérdida de suelo, por la erosión, por el impacto a la biodiversidad, por incendios devastadores. Y simplemente el señor Morales hace un estudio de costo, dice que los números no dan. Yo insisto, presidente, lo digo con todo respeto como autor de este proyecto de ley, toda la voluntad para alcanzar acuerdos, toda la voluntad para entender, pero si hay una visión dogmática desde la industria forestal de defenderse y cuidar su negocio a como dé lugar, a una costa de secar los territorios, de erosionar suelos, de afectar la biodiversidad, son mundos distintos. Son claramente mundos distintos que no se quieren ver, y bueno, esto lo resolverá, espero, la nueva constitución y también la lucha en los territorios de las comunidades para defender sus territorios de la falta de agua o simplemente de los desiertos verdes que son estas tremendas plantaciones. A mí me sorprende la miopía para no entender, y en su presentación, que no exista ninguna variable ambiental, solo son variables económicas. Si esto es un proyecto de modificación de la ley de bases del medio ambiente, no de estudios de mercado, no de mercados mundiales de abastecimiento de madera. Si no producimos madera sustentable, no vamos a producir más y vamos a erosionar los territorios. Entonces yo les pido, por favor, comprensión en eso. Entendemos que si son 150, que son un margen. Aquí además, presidente, con esto termino, no solo es un tema de tamaño, es que aquí claramente se elude, porque se fraccionan los proyectos. Y es lo mismo que ocurre en medio ambiente. Tú tienes un proyecto y haces 5 proyectos pequeños, pero el acumulado no se mide. Entonces es lo mismo que estamos viendo acá en la industria forestal, que se busca por esa vía simplemente fraccionar los proyectos, igual tener grandes extensiones y, claro, mejorar la economía a escala, que claramente que es buena. Si claramente cosechar 500, 1000 hectáreas es más fácil que cosechar de a poco. Pero, ¿dónde está el costo medioambiental? ¿Quién lo asume? Eso, presidente. Gracias, senador Durresti. Presidente. La palabra, Carmen Gloria. Presidente, pido la palabra. Después, senador Elizalde. Carmen Gloria Aravena tiene la palabra. Tiene micrófono. Perdone, disculpe. Escuché atentamente al senador Durresti y efectivamente su proyecto nos ha invitado a hacer un análisis profundo de los efectos que tiene, yo diría que principalmente la tala rasa en el tema medioambiental, y yo creo que nadie desconoce que efectivamente, y lo dijo el expositor hace un rato, que era un tema que tenía 60 años de historia de no hacernos cargo. Por otro lado, yo quiero volver a recordar que la región de la Araucanía, por ejemplo, donde hay una gran cantidad de deforestación, no solo de grandes forestales, que también las hay, sino de pequeños propietarios, son suelos clase 6, 7, 5, de grandes pendientes, con erosiones de cárcava muy profundas, y donde efectivamente, nos guste o no, estos pinos han hecho que estos suelos se vuelvan a recuperar, dejemos de perder mucha del suelo que estábamos perdiendo, porque plantar bosque nativo tendría, además de un costo inmenso, probablemente un nivel de rendimiento muy bajo. O sea, pasarían quizás cientos de generaciones para que lográramos tener un bosque nativo nuevamente. Si uno ve las fotografías
de mi región, en esas zonas de rojos arcillosos, de altos pendientes, de suelos, digamos, deteriorados completamente en los años 50, 40, 60, hoy día por lo menos vemos verde y vemos que el suelo no se sigue deteriorando. Entonces, yo, siendo agrónomo, tengo que plantear que yo creo que tenemos que ser capaces de buscar un equilibrio. Tal como lo dijo el senador Durresti, no podemos pretender que se acabe la actividad, eso sería una locura, porque genera empleo, genera, digamos, una productividad importante y sobre todo también genera un apoyo al cambio climático que no es menor y nos protege muchísimo también el suelo con condiciones de erosión. Pero por otro lado, la tabla rasa a mí me quedó clarísimo, después de todo lo que hemos estudiado, hay que regularla. Y lo que aquí está, digamos, en duda es si es 150 o 100 o 250. Sí me preocupa lo que plantea él y que yo creo que es muy interesante, que es el tema de la fraccionar los proyectos. Porque si efectivamente después de 6 meses vamos a cosechar los otros 250, los otros 200, los 150, al final da lo mismo que legislemos, porque no va a tener un impacto en el territorio el proyecto, porque de alguna manera voy a dividirlo para no hacer un estudio de impacto ambiental. Entonces, ahí hay un tema que no sé si recogemos totalmente las indicaciones, pero yo, digamos, abogo, como siempre, a cómo somos capaces de generar sustentabilidad, de no generar un impacto tan complejo como el que vemos hoy día a nivel digamos, de caminos, de las ciudades que son colindantes a estos predios que se están cosechando, pero por otro lado no dejamos de producir en suelos que no tendrían otra aptitud. Si eso es bien interesante aclararlo. O sea, hoy día yo veo desertificación absoluta en los suelos que van desde Santiago a Valparaíso por una mala, en mi opinión, política digamos, forestal, y voy a ser bien franca con eso, y una construcción sin límite en cerros en donde jamás se debió haber construido casas, que hoy día tienen el desierto que tienen en gran parte por la falta de ordenamiento territorial. No hay especies malignas, hay especies que hay que proteger, hay especies que efectivamente sirven para recuperar el suelo cuando lo estamos perdiendo, como la pica pica, por ejemplo. Entonces, las cosas no son negras o blancas, yo creo que hay que verlas como un sistema, y a mí me gustaría escuchar que en algún minuto la posición de los profesores que definieron 150 como número, para poder tener un contraste entre lo que nos plantearon recién y el otro, y poder tomar una decisión que ya no nos queda mucho tiempo, poder ser un aporte en esta Comisión de Agricultura a lo que nos planteó, al desafío que nos planteó el senador Durresti. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Senador Elizalde, tiene la palabra. Sí, presidente, ¿puedo compartir un documento solo brevemente que nos entregó CONAF en minuta de la cuarta reunión de la Comisión Técnica de Plantaciones Forestales, en que establece ciertos promedios? Dice, por tamaño de propietario, planes de manejo, cuántas hectáreas son en promedio en la tala rasa de cada uno de los empresas. Promedio 143 en las grandes empresas, en los medianos 19 y en los pequeños propietarios 6. Este es un documento oficial que tenemos de CONAF. Entonces, yo lo que digo, y por eso es mi debate, y gracias Carmen Gloria, de recoger el tema de que no exista ilusión. Si nosotros podemos bajar o subir, depende de los números, pero es que tú no generes un acumulado. Creo que hay consenso en esta comisión que no queremos afectar al pequeño, que se le haga un costo adicional y que claramente cuando tú plantas un determinado o talas una pequeña cantidad, eso no impacta. Pero cuando tú eso lo fraccionas, en definitiva, 1000 hectáreas, yo las divido en 100, claramente son 1000 hectáreas, no son 100. Y ahí recoger también, Carmen Gloria, lo que tú dices, en que en definitiva el acumulado es el que cuenta. Si tú puedes llegar a 50 y hago 200, pero si lo hago una semana después de otra, es lo mismo. Correcto. Senador Elizalde, tiene la palabra. Sí, presidente. Y lo que pasa es que yo creo que deberíamos ponernos de acuerdo metodológicamente cómo vamos a resolver, con fecha precisa, porque yo entiendo que tenemos mandato hasta el 30 de agosto. Si hasta el 30 de agosto el proyecto no se ha votado en esta comisión, a sala va solo el texto aprobado por la Comisión de Medio Ambiente. Así es. Por tanto, tenemos que votar antes del 30 de agosto si que se le quisiera hacer alguna modificación. Hay una indicación que nos presentaba, tal la diferencia del guarismo 150 o 200, pero la indicación va en el mismo sentido. Entonces, debemos ponernos de acuerdo cuándo se va a votar este proyecto para poder despacharlo en nuestro plazo. Esto es bien importante porque me da la impresión que el gobierno pareciera creer que si el proyecto no se vota en la comisión, no hay proyecto. Y el proyecto ya está votado en la Comisión de Medio Ambiente. Y ese es el texto que va a ir a sala.
Por tanto, si se establece si se acota para proteger a los pequeños productores, la oportunidad para hacerlo es en esta comisión, no va a haber otra alternativa. Bueno, se podrá presentar una indicación en sala, pero todos sabemos que eso es más engorroso porque por el reglamento hay una serie de restricciones al respecto. Entonces, lo que yo propongo es que nos pongamos de acuerdo cuándo se va a votar el proyecto. Eso es lo primero. Lo segundo, que a mí me escribió el presidente de PYMEMAT del Maule, que pidió ser escuchado. Él es contrario al proyecto, pero yo soy partidario que escuchemos a todo el mundo. O sea, si no se va a votar hoy día, bueno, que por lo menos en la sesión en que se va a votar se puede escuchar. Me mandó un mensaje y me pidió ser escuchado por la comisión, así que lo transmito. Pero tenemos que ponernos de acuerdo cuándo vamos a votar el proyecto. Yo entiendo que en rigor lo que vamos a tener que votar es 150 o 200 sobre la base de la indicación cuyo contenido es unánime y la diferencia está en el guarismo. Sí, bueno, hay dos indicaciones presentadas, incluso hasta la podíamos haber votado hoy día, pero creo que igual me da la impresión que estamos con el tiempo perfectamente para poderlas votar las indicaciones el día lunes 23 y entregar el informe el día 30, que Jimena, yo creo que no tenemos ningún problema para hacer el informe si votamos el día 23, ¿no es cierto? Sí, presidente, no hay problema. Ya, tenemos semana distrital, ¿podemos citar igual? Sí, tenemos igual. Ah, sí, perfecto, no hay problema. Pero igual Carmen Gloria, o sea, podríamos votar el día 23. Es semana regional, pero podríamos quedar convocados de todas maneras si es telemática la sesión. Correcto. La semana 16 es regional, el 23 no. Correcto. O sea, estamos en los tiempos, tenemos los tiempos suficientes, así que a mí estamos perfectos. Sería bueno que escucháramos a la persona de PYMEMAT para poder también tener una opinión de los pequeños empresarios forestales. No sé si esté presente. No, estaba, pero ya no se encuentra. ¿Dónde está? Presidente. Sí, Carmen Gloria. Presidente, a mí, yo, como el senador Elizalde pidió escuchar, yo también me gustaría ver cómo se hace cargo el Consejo de Política Forestal del tema que planteamos, porque eso nos facilita mucho el guarismo, el que si existe, digamos, cómo evitamos que el fraccionamiento. A mí me da la impresión que puede que lo hayan ellos incorporado en la redacción del documento. Me gustaría, si es posible, que nos metieran un poquito más en profundidades, un poquito, y pudiéramos escuchar a algún profesor que esté vinculado al Consejo que nos cuente respecto de ese punto en particular. Porque justamente, o sea, yo podría dividirlo, yo tuviera 1000 hectáreas, que no tengo, pero supongamos, claro, yo simplemente hago 200, después dejo un mes, hago otras 200, no sé, si mi guarismo fuera 200, entonces, y tampoco pretendo yo que lo haga en 20 años la cosecha, pero ¿cómo buscamos un equilibrio cuando son superficies tan extensas? Entonces, dado que tenemos un tiempecito, que ya estamos como ajustándonos a lo que tendría que ser, yo pediría, si es posible, que pudiéramos escuchar a algún experto ese día para tomar una decisión con más argumentos. Ahora, de todas maneras, la indicación dice que todo esto en relación a lo resuelto en el Consejo de Política Forestal, pero como no lo tenemos el documento en detalle, a no ser que nos envíen el documento y lo podamos leer, me gustaría a mí, para poder tomar una decisión con más argumento el día 23, que entiendo que es el día que haríamos la votación. Perfecto. Nos pide la palabra el señor representante. Sí, adelante. Gracias, señor presidente. Saludar por su intermedio también a todos los senadores. A ver, yo creo que la propuesta que se hizo en torno al Consejo de Política Forestal no es solamente un tema de tamaño. El equipo técnico que ahí trabajó, que finalmente recomendó 800 hectáreas y después se ajustó a 250 para llegar a un acuerdo, además hizo otra propuesta que va justamente apuntando a esto, a que en el fondo se considere un criterio y una forma de adyacencia, o sea, de áreas colindantes, dejando, ¿no es cierto?, corredores biológicos de cierto tamaño, dejando espacios de tiempo entre cosechas. Esa propuesta está también incluida,
También está el tema de paisaje, que también hay técnicas hoy día que son de nivel internacional, de cómo poder resguardar el tema de paisaje, ¿no es cierto? Dependiendo de la pendiente, de si hay caminos o no hay caminos, que estén mirando. Entonces, hay una serie de propuestas técnicas dentro de esa propuesta, que no solamente en la superficie, sino que está todo este otro tema, ¿no es cierto?, que queremos regular, como el paisaje, el protocolo 1, está también el tema de las aguas, suelos, cómo resguardarlos cuando se hacen caminos, cómo, en fin. Entonces, y lo que está ofrecido ahí, en el protocolo, en la propuesta del Consejo, es hacer vinculantes estas cosas, porque hoy día no son vinculantes. Hoy día el protocolo es voluntario, la empresa que quiere se acoge. Bueno, está la propuesta de hacerla vinculante, llevando todas estas exigencias o estos requisitos al reglamento del decreto de ley 701, la ley forestal. Entonces, para de esta forma complementar un poco lo que decía el senador Urresti, o sea, definía un cierto tamaño de explotación. De ahí para arriba, ¿no es cierto?, pasan a estudio de impacto ambiental o a evaluación de impacto ambiental. Y de ahí para abajo pasa a una regulación a través de las leyes forestales, recogiendo todo esto que estoy mencionando. Entonces, no es que, yo creo que quedaríamos bastante cubiertos, y no es que las superficies bajo el número que determinemos, 300, 200, no sé, no queden regulados, sino que van a quedar regulados de alguna forma a través de un reglamento de todo lo que se hizo, ¿no es cierto?, en los protocolos de plantaciones, que ha regulado en el reglamento de una ley forestal. Entonces, yo creo que con eso se recoge un poco la inquietud que hay. Yo quiero hacer una observación más. Hacer un estudio de impacto ambiental, o sea, la cifra, este cálculo económico, y más que nada por lo que mencionaba el senador Urresti, no es que esto se evalúe únicamente en términos económicos, no. El cálculo económico que mencionaba el señor Morales tiene solo un objetivo: evaluar, ¿no es cierto?, para un propietario hasta dónde puedo pagar yo por un estudio de impacto ambiental. Es nada más que mostrar eso. Porque si yo le exijo a un propietario forestal hacer un estudio que va a costar un costo que no voy a poder pagarlo, sencillamente no lo va a hacer. Y a poco se va a ir echando a perder la rentabilidad del negocio forestal, y no va a haber interés en Chile por plantar o por continuar plantando. Yo sé que a lo mejor el señor Urresti estaría feliz que no se siguiera plantando, pero fíjese que lo que están haciendo los forestales... Oiga, presidente, le pediría respeto al expositor, por favor. Pero también tú, Alfonso, no podías hacer gestos como lo que estás haciendo. Pero perdón, Jorge, yo tengo entendido que el presidente Juan Castro... Tiene la palabra. Le pediría, colega Pizarro, yo le pediría que usted respetara la opinión y pidiera respeto a los senadores. Que está haciendo gestos. Sí, pero tenemos que escuchar con respeto también. Sí, pero no tiene por qué personalizarlo en mí. No tiene por qué personalizarlo. Perdón. El senador Urresti, perdone si le he ofendido, pero no, lo que quiero decir, no es que lo quiera... Sí, pero que para campañas de terror estamos acostumbrados. No es campaña de terror, sino que lo que quiero decir es que si no hacemos atractivo el negocio forestal, lo que se va a transformar el negocio forestal, como está pasando en muchas partes que ya no es atractivo, empiezan a dividir la tierra y empiezan a transformarse en proyectos inmobiliarios, en parcelaciones, y cambian el uso del suelo a una cosa mucho peor, como está pasando en la sexta, séptima región. Entonces, lo que aquí tenemos que salvar es que el negocio forestal es conveniente para el país, con todos los cuidados que tenemos que hacer. Y yo entiendo que hoy día el mundo nos exige una responsabilidad ambiental, sin duda, pero tenemos que hacerlo atractivo, que tenga alguna rentabilidad. Si yo, después de esperar 24 años, ¿no es cierto?, tengo una utilidad negativa o tengo una utilidad tan insignificante porque tengo que hacer un estudio de impacto ambiental, no me voy a dedicar a cualquier otra cosa. Voy a cambiar el uso del suelo y voy a parcelar y voy a venderlo para proyectos inmobiliarios. Entonces, la verdad que
Y creo que eso no es conveniente para nadie. Le estamos haciendo más daño al tema. Entonces, yo creo que de alguna manera, y el único objetivo que tenía este análisis económico, es decir, hasta dónde puede soportar, ¿no es cierto?, un propietario un estudio de impacto ambiental. Si nos equivocamos en la cantidad de hectáreas, vamos a hacer un daño. Si le achuntamos a la cantidad de hectáreas, se va a poder financiar el estudio de impacto ambiental. Y no es que lo que esté debajo de las hectáreas que pongamos queda a libre albedrío, sino que sencillamente queda regulado, ¿no es cierto?, porque vamos a poner vinculante la exigencia de los protocolos de plantación. Eso no va a ser, presidente. Gracias. Muchas gracias. Señor Dorresti, para nosotros es muy importante escuchar a nuestros invitados, por eso es bueno que se pida la palabra y uno va dándole la palabra, así que ahora usted tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo lo que le pediría, aquí no hay malas intenciones. Yo lo que le hacía referencia al señor Morales es que nosotros incorporáramos en la discusión no solo los costos económicos, ustedes los hacen bien y los justifican, y así ha sido el negocio forestal. Y es un gran negocio, no digamos que le ha ido mal. Un negocio además que contó durante muchos años con subsidio del Estado. Decreto Ley 701, millones de dólares que se le incorporaron del Estado. Del Estado. Entonces, en la presentación que usted hace una justificación económica del negocio. Perfecto, tiene que hacerlo. Claramente uno planta o siembra o hace una iniciativa para tener rentabilidad. Pero yo no veo los costos ambientales, y si algo ha evolucionado en nuestro país, nuestra sociedad, es para entender que hay elementos asociados en la industria, porque el suelo, si bien la tierra es propietario al nombre de quien está inscrito, el ecosistema, la biodiversidad, son derechos fundamentales que son de la sociedad toda. Es la discusión que nosotros tenemos con la industria acuícola, industria salmonera, una tremenda industria, pero ¿de quién es el mar? No obstante la concesión acuícola sobre la cual funciona, el mar es de todos, y el mar tenemos que hacernos cargo todos. Lo mismo, en la escasez hídrica, la pérdida de biodiversidad, eso afecta al Estado, a la nación toda, y eso no lo internalizan ustedes en sus costos. Simplemente será el Estado después que tendrá que hacerse cargo de llevar camiones aljibe, de abastecer a comunidades aisladas o de los tremendos mega incendios que hemos tenido. Entonces, cuando usted me dice, por su intermedio, presidente, que en el protocolo de plantaciones se va a establecer un criterio, pero por favor, un protocolo es cambiable. La ley es la voluntad soberana de los parlamentarios que aquí estamos electos. Entonces, yo entiendo que nosotros podamos hacer una referencia respecto del protocolo, pero que no sea algo que cambie, porque ahí los criterios pueden cambiar, no respecto del paso de una ley. Yo solo pongo dos elementos que son brutales, que aquí no se consideran. Usted habla de corredores biológicos. ¿Dónde están considerados los corredores biológicos en la tala o en la plantación? Ninguno. ¿Dónde está el tema de paisaje? Sobrevuele la cordillera de la costa de Osorno hasta no sé, Curicó, absolutamente devastado. ¿Qué paisaje? Las aguas. Cuando hacen caminos en las plantaciones forestales, caminos con intervención de maquinaria pesada, alteran los cursos de agua, ponen material, ponen ripio en esos terrenos. ¿Dónde está la evaluación ambiental? Ninguna. Entonces, por favor, si nosotros no dimensionamos el nivel de impacto que se está teniendo, le doy por añadidura la relación con las comunidades indígenas, la relación con el pequeño agricultor, la relación con la gente que tiene turismo. Jorge Pizarro, te estoy devolviendo una llamada. Si quieren, escuchamos al senador Pizarro. Todo ese tipo de dinámicas que no están consideradas. Si ese es el gran problema de la industria forestal, su magnitud y el impacto de consecuencias ambientales que no son evaluadas, y simplemente lo que estamos señalando es que se sometan, como son otras actividades. Entonces, eso es lo que yo quiero poner en discusión. Creo que el estudio de rentabilidad de la industria forestal no ha internalizado estos costos ambientales que tiene cualquier empresa moderna. Y si no lo hacemos nosotros, colegas, esto va a ser a través de presentaciones internacionales, va a ser a través de demandas internacionales que van a bloquear para seguir la huella de
de agua, la huella de carbón, la huella de la relación con los pueblos originarios o con las comunidades aledañas. Y no puede ser esto solo un tema de certificación de buena voluntad, que las empresas se sometan o no se sometan. Eso no ocurre, no ocurre. Entonces, insisto, este es un proyecto medioambiental, es un proyecto que modifica la 19.300 para poder incorporar esos aspectos. Y por favor, don Eduardo, no haga la caricatura de que algunos quieren la industria forestal o no. He vivido toda mi vida cercano a la actividad forestal. Conozco y sé mucha gente que ahí trabaja, pero incluso dentro de su misma industria, sus mismos trabajadores, sus mismos proveedores, son críticos del modelo, porque este modelo no es sostenible en el tiempo. Yo solo hago esa petición. Gracias, presidente. No, Carmen Gloria está pidiendo la palabra. Solo para reiterar mi interés en que pudiera alguno de los profesionales vinculados al Consejo de Política Forestal poder detallar técnicamente. Me interesa mucho el capítulo vinculado a la tala rasa, sobre todo en lo que se refiere a paisaje, a las áreas adyacentes y otros temas, porque eso nos va a permitir tomar mayor conciencia de qué es lo que estamos legislando, porque del momento que ahora sí hacemos vinculante estos dos protocolos, el 1 y el 2, además del guarismo de la cosecha de tala rasa, yo creo que va como cerrando el círculo. A mí me parece que el hecho de que la Comisión de Agricultura logre que sean vinculantes estos documentos en función de lo que yo he escuchado, va a ser un tremendo avance, porque una cosa es lo que uno aconseja y otra cosa es lo que se haga. Hay una enorme diferencia ahí. Así que si es posible eso, que se pudiera coordinar, se lo agradecería mucho, presidente. Gracias, senadora. Señor Pizarro, ¿está pidiendo la palabra? Sí, presidente, pido disculpas recién porque tengo una reunión con el ministro de Hacienda, ahora y el ministro secretario de la Presidencia, y me estaban llamando por eso, y le pido la disculpa a los invitados y al senador Durresti si en algún momento también los interrumpí. Quiero hacer una consulta a propósito de lo último que se estaba conversando. Entiendo que la comisión también estudió, una cosa es a partir de determinada cantidad de hectáreas que se hace la cosecha, el estudio de impacto ambiental, y bajo esa cantidad lo que entiendo se plantea es que puede existir un protocolo de cosecha, que no necesite impacto ambiental, pero sí de estudio, pero sí que cumpla con determinadas condiciones. Y Aravena, si pudiéramos tener más información respecto de eso, porque sería muy bueno, porque eso nos puede permitir tener un cierto equilibrio. Así es, Jorge. Y si eso lo pudiéramos tener, ojalá a la brevedad, porque ya que tenemos un plazo, y reformular lo que puedan ser las posibles indicaciones nuestras, o hacer una cosa más inclusiva, sería un buen avance. Así es. Yo no sé si este protocolo se puede hacer para hacerlo vinculante. ¿Cuál es el trámite que tenemos que seguir, Jimena? ¿Usted sabe la Voy a pedirle la pregunta al Ejecutivo, presidente. Yo creo que no es necesario patrocinio, pero no estoy segura. Sí, por eso no sé si Jimena tenga información o Andrés. Habría que ver en qué términos lo quieren dejar especificado, presidente, por eso tendría que responder el Ejecutivo. El Ejecutivo sería Andrés o el señor Munita. Andrés. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, uno de los aspectos que será objeto de estudio por parte del Ministerio de Agricultura y por parte de la Corporación Nacional Forestal será justamente lo que usted plantea, es decir, de qué manera podemos darle un carácter vinculante al protocolo de plantaciones forestales. Y por lo mismo, en la línea de lo que señalaba también don Eduardo Vial, efectivamente tenemos que ir viendo posibilidades de cuál es el mejor entorno normativo para darle justamente fuerza vinculante a ese protocolo de plantaciones forestales, digamos, y al respecto tenemos dudas de que el entorno más adecuado sea la ley de base del medio ambiente, dado que toda la normativa en la cual hoy día está basada el desarrollo forestal en Chile
es de naturaleza forestal. Y por cierto, que este también tiene un componente ambiental bastante importante. Yo le quiero recordar a los presentes que en realidad la preocupación por el medio ambiente no empezó con la institucionalidad ambiental que hoy día tenemos a partir de la ley 19.300. La verdad es que partió mucho antes, ya en 1931 con la ley de bosque, y en consecuencia nosotros podemos ir haciendo matices o haciendo énfasis para poder justamente trabajar en la vía que ustedes plantean. Es decir, de qué manera podemos darle una mayor fuerza y un mayor carácter al protocolo de plantaciones forestales, y por eso es que al comienzo de esta sesión agradecimos la posibilidad de poder volver a reunirnos con los asesores de los senadores para poder estudiar alternativas tanto técnicas como legales para poder avanzar en esa dirección, presidente. Pero insisto, y tratando de redondear y resumir un poco lo que el Ejecutivo y la CONAF han expuesto en el día de hoy, efectivamente a la hora de fijar un número o un guarismo es sumamente importante tener en cuenta al menos estos dos aspectos. El primero era el que señalaba el senador don Jorge Pizarro por su intermedio, en cuanto a que hoy día el tamaño del pequeño propietario forestal está definido en torno a las 200 hectáreas y en consecuencia avanzar, por ejemplo, hasta las 150 hectáreas en la práctica significaría la inmovilización del 25% del capital de un pequeño propietario forestal, puesto que, como también bien decía don Eduardo Morales, difícilmente alguien podría interesarse en ir a cosechar solamente 50 hectáreas. Y por otro lado, eso es por abajo, digamos, y por arriba también quizá será objeto de conversación con las personas con las que nos reunamos nuevamente, pero también por el lado de arriba habría que también analizar un aspecto muy relevante que también señaló don Eduardo Morales por su intermedio, en cuanto a que en este momento estamos justamente viviendo o atravesando un punto de inflexión en materia de desarrollo, o mejor dicho, de demanda por productos madereros, puesto que se estima que al 2030 esa demanda se va a ver duplicada en el mundo y al 2050 se va a triplicar. Sin ir más lejos, presidente, hoy día el Ministerio de Agricultura también fue convidado a participar en una actividad sumamente interesante que tiene que ver justamente con eso, con una conferencia acogida en la Universidad Católica que tenía que ver justamente con el aspecto o el abordaje mundial de la edificación en madera, es decir, una edificación utilizando un material mucho más sustentable y, por cierto, con muchas otras virtudes de carácter ambiental, que es justamente lo que estamos hablando. Presidente, si me lo permite, quizás pudiéramos darle la palabra a don Rodrigo Munita, el director de la CONAF, justamente para avanzar en esta línea, es decir, comprometer nuestro apoyo a los grupos de trabajo que a partir de esta sesión se formen. Muchas gracias. Adelante, señor Munita. Presidente, por su intermedio, para finalizar, nos hacemos cargo y le haremos llegar el documento a las senadoras y senadores a través de sus asesores legislativos, que fue el documento final que elaboró el Consejo de Política Forestal, objeto de que ustedes todos lo tengan, puedan leer y analizar su contenido, y que en muchos más aspectos también contiene varios de los puntos que ha planteado el senador Durrestre. Y en ese contexto quedamos a disposición, estamos disponibles, entendemos que los plazos son cortos, breves, pero todo el equipo a su disposición, o de los asesores, para tener un calendario y realizar las sesiones que sean pertinentes a fin de mejor resolver y llegar en lo deseado por todos, creo yo, a la mejor solución del tema que nos ocupa. Eso, presidente. Gracias, señor. A ver, yo entiendo lo siguiente acá, lo que explicaba Andrés, para poder hacer exigible o vinculante este protocolo, se supone que estaría la ley forestal, por una parte, y no la ley de medio ambiente, así lo entiendo, ¿no es cierto? Entonces, sería súper bueno que trabajaran con los asesores para ver por qué camino nos vamos, porque seguramente yo también estoy de acuerdo con que hay que hacerlo vinculante. Si esto está dentro de una legislación, el ideal es que sea protegido el medio ambiente, porque todos queremos proteger el medio ambiente. Aquí nadie está contra el medio ambiente. Pero también es cierto que todos estos protocolos y todas estas exigencias que se tiene hoy día, o que el Consejo de Política Forestal tiene hoy día a disposición, tenemos que ser capaces de ver cómo las amarramos y las dejamos como una exigencia. Y ese es un tema que sería bueno que lo conversaran con nuestros asesores. Pero también, por otro lado, yo creo que no podemos pasar nosotros del día 23, tengo entendido, que para poder votar
estas indicaciones, que hoy día hay 2 indicaciones. No sé si vamos a abrir este plazo de indicaciones para mejorar esto. Me gustaría que los senadores me dijeran, o sea, ¿vamos a abrir un plazo de indicaciones o después tenemos que votar las indicaciones que ya están hoy día presentadas? Y si vamos a tener también alguna otra sesión el día lunes próximo, independiente que sea una semana regional. Me gustaría escuchar opiniones. Senadores. Presidente, yo creo que es importante que podamos reunirnos el próximo lunes y ojalá los asesores nuestros puedan tener la información y trabajar esta semana. Creo que es lo más razonable. Y si hay que hacer plazo de indicación, hay que pedir un nuevo plazo de indicación, si hay acuerdo o si hay posibilidades de tener acuerdo, bueno, se pide a la sala, si no creo que haya problema. Correcto. Presidente. Sí, Jimena. Perdón, no hay necesidad de pedir plazo de indicaciones a la sala porque esto es un artículo único, así que lo estamos viendo en general y particular. La comisión es soberana para fijarse el plazo interno. Y recordar que el lunes sí es semana regional, pero si sus señorías estiman no hay problema en sesionar. Sí, tendríamos que sesionar el día lunes por si hay, según la conversación que puedan tener los asesores con el Ejecutivo para ver si este protocolo lo hacemos vinculante. A lo mejor hay que hacer una nueva ley, un nuevo proyecto de ley, que lo hagamos vinculante al proyecto base que tiene llamemos, el tema forestal y no por temas de medio ambiente. Así lo entiendo. No sé si estoy equivocado. Andrés. Gracias, presidente. Bueno, como le decía, efectivamente tenemos que avanzar en alternativas de revisión de esa propuesta y, como usted mismo lo decía hace un momento atrás, ver en función del resultado final cuál es el mejor hospedero o el portainjerto, como decimos acá en Agricultura, para acoger esta normativa. Correcto. Bueno, Carmen Gloria... Presidente, sí, yo tengo una opinión. Yo creo que efectivamente puede ser que sea otro proyecto de ley el tema vinculante con los documentos que ha entregado el Consejo de Política Forestal. Hay que evaluarlo. Yo vuelvo a reiterar que además del documento que nos van a enviar, sería bueno escuchar una breve exposición en la próxima sesión de los temas que de una u otra manera se harían cargo de un manejo medioambiental más sustentable de la cosecha, no importando la superficie a la cual vamos a hacernos cargo. Entonces, eso va permitiendo hacerse una idea que esta discusión nos permite, por un lado, generar un guarismo para el tema del estudio de impacto ambiental, que yo creo que eso tenemos que hacerlo, para eso pedimos la discusión de este proyecto en esta comisión, pero eso no quita que nos hagamos cargo también del otro tema. Ahora, se pueden ir en un mismo indicación estupendo y si no tendríamos que hacer otro proyecto, ¿no? Porque son leyes distintas. Bueno, yo creo que ya está claro que vamos a tener reunión, otra comisión el día lunes, seguramente a la misma hora, será lo más apropiado. Y si hay algún invitado, algún nombre de alguien que nos pueda ayudar, algún académico, sería muy bueno. Sugeriría, presidente, que el Ejecutivo con CONAF decidan quién podría exponer lo que hemos pedido ya varios senadores en torno al Consejo de Política Forestal en lo referente a la cosecha a Talarraza. Ya, y bueno, y referente al tema de reunirse entre el Ejecutivo y nuestros asesores para que vayan trabajando y avanzando en lo que está pidiendo la senadora. Me parece muy, muy atingente. Senador Durresti. Presidente, pero mire, yo creo que hemos avanzado bastante. Se ha avanzado bastante y hay que ponerse de acuerdo en un guarismo. En una cantidad se habla de 150, nosotros planteamos 100, se han planteado... Yo creo que hay que fijar un guarismo. Eso es serio, responsable. Segundo, yo creo que hay un elemento de cómo incorporas el protocolo con un carácter vinculante, que sea un instrumento de la política forestal y no solo un elemento referencial.
Eso creo que también es algo que vamos avanzando. Tú lo irás modificando, lo irás perfeccionando, pero es incorporarlo. Yo creo que eso es relevante. Y lo último, creo yo, si me permito sugerir como una fórmula de ayuda, que la senadora Aravena ha referenciado a la situación de poder incorporar o poder fortalecer la no ilusión. Si nosotros podemos fijar un número en 100 o irnos hacia arriba a 300, pero si yo fracciono las 1000 hectáreas que tengo en tantos proyectos y hago lo mismo, es iluso lo que estamos planteando. Y así como hemos escuchado tanto a CONAF como a los representantes del Consejo de la Política Forestal, de entender que la preocupación por el medio ambiente existe, que quieren establecer normas, es simplemente eso. La 19.300, y en eso una corrección, Andrés, nosotros precisamente para no tener fragmentada la legislación, nos hemos entendido en todos los órdenes de materia, acuícola, industrial, salmonero, quesero, los rubros más diversos, es someternos a la 19.300 porque esa es una ley marco y eso le da transparencia también, le da coherencia a nuestro sistema. Así como establecimos los tribunales ambientales para tener una legislación especializada, así también tenemos un sistema de evaluación ambiental en que mida los impactos acumulados que se van generando por la actividad forestal u otra actividad. Entonces, por eso yo lo que digo, siendo relevante la industria forestal, siendo una industria con creciente presión desde el punto de vista del recurso hídrico, de la trazabilidad de sus productos, tenemos que tener un sistema que esté a la altura de ello. Hagámoslo con criterio, hagámoslo con sustentabilidad y hagámoslo con una perspectiva de anticiparnos a cambios brutales que vienen en nuestro entorno. Entonces, ahí Carmen Gloria, disponible también por su intermedio, presidente, de poder ver alguna norma que no eluda, que no permita eso, el fraccionamiento. Porque concédanme ustedes que eso ocurre. Y el acumulado respecto del impacto ambiental no se mide. Porque si no, nosotros tendríamos que llevar a legislación tan segmentada como incluir, por ejemplo, una legislación en la ley de camino, en el Ministerio de Obras Públicas para caminos. Y, por ejemplo, regular los caminos interiores de cada uno de los predios. Eso, claro, puede ser un camino que podemos seguir. Pedir el enrolamiento y pedir el estudio de impacto ambiental de todos los caminos interiores que hacen en los predios forestales. Bueno, también podemos avanzar en esa perspectiva. Yo creo que eso debería estar en un global, debería estar en un estudio. La 19.300 permite precisamente tener algo más coherente. Sí. Bueno, hay dos indicaciones presentadas, una por 150 hectáreas y otra por 200 hectáreas que presentaba el senador Pizarro. Yo no sé si esas podamos colocarle, y es un tema que me gustaría, Sergio Mancilla, que lo veas con el Ejecutivo bien, si acaso le podemos colocar la prohibición de segmentar o fraccionar. Entonces, no sé si eso hay que conversar seguramente. Yo creo que hay que verlo con más detalle, presidente. Sí. Hay que analizarlo más con el documento que habla sobre la adyacencia también, las áreas de adyacencia que están en el protocolo de cosecha. Yo creo que podemos hacer un análisis un poquito más profundo, pero sí hay que verlo. Yo creo que no hay que dejarlo pasar. Por eso pero ahí yo creo, afinar eso, Juan, yo creo, presidente, usted da en el clavo, es afinar cómo se hace. Carmen Gloria hace las áreas adyacentes, buscar una fórmula, pero con eso el número ya no es tan importante. Sí, es más importante, como dices tú, el impacto que tiene el global de la cosecha. Por eso es que hay que sentarse a trabajar un poco. Por eso es muy importante que el Ejecutivo, la gente de CONAF, del Consejo de Política Forestal también, yo creo que es importante que esta reunión con nuestros asesores para ver cómo se puede trabajar, porque a lo mejor perfectamente, a lo mejor el número son 300, como dice el Consejo de Política Forestal, pero 300, eso significa que no podemos permitir o si alguien transgrede la normativa, que tenga sanciones duras, de tal manera que todos seamos capaces de respetarla. Y ese es un tema que deberían trabajar durante esta misma semana nuestros asesores con el Ejecutivo y con la gente de CONAF y del Consejo de Política Forestal, para que ya el día lunes tengamos la claridad
la claridad y el número a cuál vamos a llevar como indicación, entendiendo que tenemos dos indicaciones, una por 150 y otra por 200 hectáreas, pero si hay que modificarla, la modificamos el mismo lunes o la llevamos para votarlas el día 23, que sería el último plazo que tendríamos para votar esto. ¿Les parece? Señor presidente. ¿Sí? Si me permite, bueno, esta semana la mesa técnica, por tanto, solicitaría, con el acuerdo de la comisión, se ampliaría en trabajo conjunto con el Ejecutivo en 2 a 3 reuniones permanentes, previo a la comisión que se celebrará el próximo lunes, y en definitiva a lo consultado por usted respecto a esta posibilidad de incorporar este fraccionamiento. No hay ninguna problemática respecto a ello, además sumándole junto con... Si me equivoco, me corrige Jimena, respecto a la modificación, existiendo dos indicaciones en la actualidad, podría modificarse el guarismo inclusive o agregarse una frase a las indicaciones propuestas por la mesa con el acuerdo de los senadores de la comisión. Así es, no habría inconveniente. Perfecto, entonces yo creo que están invitados nuestros asesores, el Ejecutivo, la gente CONAF, el Consejo de Política Forestal, a trabajar a partir del mismo día de hoy, de tal manera que tengamos ya la próxima reunión, el próximo lunes, tener ya una definición mejor, llamemos número, seguramente vamos a cambiar el número, pero con ciertas obligaciones, que es lo que se estaría pidiendo. Estaríamos ya bastante de acuerdo. Entonces yo no sé qué otro tema más tengamos para poder, porque creo que hemos llegado ya al final de nuestra comisión. Se ofrece la palabra si alguien quiere hacer uso de ella. Creo que está todo claro, ¿no es cierto? Por lo tanto, habiéndose cumplido el objetivo de esta reunión, esta se levanta. Muchas gracias. Hasta luego. Recording stopped.